Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. De antemano les pido una disculpa porque estamos empezando tarde, pero le comento a Donato que tengo problemas con mi internet para variar, ¿verdad? Aquí les cuento que estoy pensando en cambiar de proveedor de internet porque últimamente sí me está fallando mucho. Donato, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación de esta noche y también pues damos la bienvenida a todos aquellos que ya están conectados desde las 8. Disculpen la tardanza y pues aquí estamos listos y valdrá la pena la espera porque traemos todas las ganas del mundo para poder dar hoy una clase, una plática que a todos nos llenará pues de conocimiento nuevo sobre esto tan grandioso de las ciencias bíblicas. Gracias, Donato, por haber aceptado. Para los que no lo conocen, es la primera vez que están viendo mi canal. Bueno, a mí ya me han de conocer, si me siguen, y si no, pues les vuelvo a decir, mi nombre es Norma Lilia. Donato tiene un canal que se llama La La historia historia no no contada, contada. sí, La historia no contada de la Biblia. Entonces, él es un estudioso de ciencias bíblicas, ya lo tuve de invitado en una ocasión, donde hablamos sobre las raíces hebreas, y las ciencias bíblicas. Y quise invitarlo nuevamente porque a mí me gusta mucho, pues que le echas muchas ganas, Donato, ¿no? Así decimos en Muchas México, gracias. echarle ganas es como que ser muy dedicado y le echa muchas ganas a esto de las ciencias bíblicas. Y aparte, como estamos en este mes, que muchos lo ven como oscuro porque es lo de Halloween y se acerca el Día de Muertos, dije, "Ay, le voy a decir a Donato que hablemos del demonio Moloch". Y aceptó mi invitación. Muchas gracias. Donato, déjame saludar a los que ya se encuentran aquí con nosotros, que sí, ya dejaron Claro que varios. sí. Dice, ay Dios, permítanme. Está con nosotros Andrés, bienvenido. Está con nosotros Patti también, bienvenida Patti. Pía, Pía dice, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Gracias Pía por estar apoyando ahí en el chat. Está con nosotros Olvi, ya dije, ¿verdad? Estercita también, bienvenida. También nos acompaña Rafael Alcántar desde Lima, Perú. Adriana del Río dice, buenas noches, Normita y Donato. Alfredo Villaseñor, bienvenido también. Ay, perdón, ya me salté mucho. Dice, aquí nada que empieza. Ya pedí disculpas, ya pedí disculpas. Ay, de hecho, si se me corta, espero que no tenga fallas, pero Donato, si ves que me salgo, tú continúa con tu exposición y yo trataré de entrar nuevamente. Claro que Porque sí. normalmente se sale el stream ya, pero la transmisión sigue. Ahí sí no sé cómo lo haga YouTube, pero así sigue. Está con nosotros Javier Labat, bienvenido. Justin García, bienvenido, saludos también. Israel Hernández, está con nosotros. Nátera Amor, ay, Javier ya lo saludé. 12 minutos tarde. Jesús, 2000 años tarde. Ay, no, porque groseros. Aprecio la importancia de la ciencia en todos sus aportes. Ok, Javier. Bueno, pues si se me pasó alguno, una disculpa y ahorita los vamos a seguir saludando. Les repito que nuevamente aquí ya puse el tema, vamos a estar hablando sobre el culto a Moloch en el antiguo Israel. Donato nos preparó una exposición. Yo tengo algunas preguntas o algunos comentarios al respecto, pero también vamos a ver cómo se desarrolla su exposición. Ya saben que si quieren dejar alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y conforme sea posible durante la charla o al final de la charla, vamos a hacer estas preguntas, ¿vale? Entonces, para que las vayan dejando allí. A ver, dice Aydra, hi Laidra, saludos. Dice Cristian, saludos, tema interesante, Moloch come niños. Saludos desde Perú, Callao, Diomer Valdés, saludos, bendiciones. Pues sí, para empezar se dicen muchas cosas de Moloch, ¿no? Como ahorita les comento, muchos lo tienen como un demonio, Donato. Sí. A veces dicen que Moloch lo relacionan con el dios Baal y Ujú. ambos dioses están demonizados, ¿no? Son para la cultura general son demonios, o sí, más que nada demonios y dioses a los cuales se les asocia a lo peor, ¿no? A la aberración total. Y cuando empezamos a estudiar esto de las ciencias bíblicas, hay muchas cosas que a veces descubrimos que no son lo que pensábamos.
y que a veces también tiene muchos matices o muchas aristas que ver. Así es. Entonces, pues estamos listos, Donato. Cuando tú gustes, tú dime. Claro, pues si ¿Comparto? quieren empezamos. Claro que sí, empezamos si gustan en esta noche. Y antes de empezar el tema, dentro de los tantos significados que le dan a Moloch y de todo eso, pues está hasta Santa Claus. Yo escuché dentro de la religión que decían que Santa Claus es Moloch porque se sienta a los niños en su regazo, en sus piernas, y pues está acercado a los niños y que está vestido de rojo. Así que para muchos cristianos, Moloch es Santa Claus, así ni más ni menos que ya hasta ese significado se le dio al dios Moloch. Pero bueno, hoy vamos a verlo desde una perspectiva más histórica, también bíblica, pero bíblica histórica, no teológica, para entender un poquito sobre este dios. Cabe aclarar que el tema que hoy vamos a dar es un tema que se busca que sea totalmente neutro en el aspecto de que, hablando de este tema específico sobre el sacrificio infantil y el sacrificio al dios Moloch, es un tema que tiene bastantes vertientes y que no hay un consenso en común de quién era este Dios ni cómo se llevaban estos sacrificios, ¿ok? Así que la misma Biblia tiene diferentes pasajes donde se habla de un punto de vista y de otro. Así que no podemos llegar a una conclusión definitiva sobre la adoración del dios Moloch ni quién era este dios Moloch. Hoy vamos a dar hipótesis que se manejan dentro de la academia sobre quién es este dios, el dios Moloch, sin embargo, al final, cada uno de ustedes, después de escuchar esta charla, quedará con su propia conclusión y decidirá sobre qué hipótesis elegir como parte ya de su conocimiento, ¿ok? Así que buscaremos dar este tema lo más neutral posible y que sea de gran ayuda para su conocimiento de todos ustedes. Ok, entonces hablando sobre el dios Moloch, que este nombre, Moloch, viene para comenzar del griego Moloch, y así es como se le llama en la Septuaginta, Moloch. Sin embargo, en la versión hebrea es Molech, así que de ahí surgen estos dos nombres, versión hebrea Molech y versión griega Moloch. A fin de cuentas se trata del mismo ser, por llamarlo así, al cual se le ofrecen sacrificios de niños dentro de la Biblia hebrea. Tenemos el caso donde se menciona esto. Hay varios pasajes en la Biblia hebrea donde se menciona a este Dios. Tenemos el ejemplo de Levítico, capítulo 18, por ejemplo, verso 21, que dice: y no darás tu descendencia para hacerla pasar por fuego a Moloch, y no profanarás así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Así que entonces tenemos la existencia del culto a este Dios. Pero ¿quién es este Dios o quién es Moloch? Bueno, como decíamos al principio, las hipótesis son muchas para entender quién es Moloch. Hay quien dice que se trataba del mismo Dios Yahvé. Hay quien dice que se trataba de otro dios, un dios extranjero. Hay quien dice que ni tan siquiera se trataba de un dios, sino de una especie de sacrificio, conocido así como sacrificio Lemolech o sacrificio a Moloch. Así como cuando nosotros hablamos del sacrificio holocausto, que es un sacrificio todo quemado de un animalito, de la misma forma, cuando la Biblia habla, según unos estudiosos, del sacrificio Molech, es un sacrificio humano de cualquier tipo. Entonces, repito, las vertientes son muchas, las hipótesis son muchas, pero al final cada quien decidirá elegir la que más sienta que es para él la más veraz, por llamarlo así. Dentro de los rituales de la religión antigua hay bastantes rituales muy fuertes, muy agresivos para nuestro tiempo y para nuestra cultura. La llamada prostitución sagrada, los sacrificios mismos de animalitos, en algunas culturas el sacrificio de mujeres vírgenes, etcétera, etcétera. Pero dentro de los rituales más sangrientos y más desgarradores, sin duda alguna, se encuentra el ritual del ofrecimiento de primogénito a un dios. Entonces, este sin duda es el ritual más sangriento de todos y más extremo de todos. Este ritual, como lo dice la misma Biblia hebrea, es un ritual que se hacía en un momento específico, que obviamente se hacía a un dios principal, no podía ser hecho a cualquier dios, y que, como veremos en esta noche, este ritual se hacía a veces en momento de crisis para mover de una forma definitiva
la mano del Dios titular que ellos así adoraban. En la Biblia tenemos varios ejemplos de esto que veremos de una forma breve en esta noche, tratando de hacer un tema muy ligero, no cansado, sino de tal forma que cualquier persona, tanto un novecito como un erudito en las materias, pueda, por supuesto, entenderlo. Ahora bien, Moloch está ligado también a un valle conocido como el Valle de Hinnom o también Tofet, conocido como Tofet. Valle de Ben Hinnom o Valle de Tofet. La Biblia hebrea liga la adoración a este Dios con este valle y es importante que lo sepamos y recordemos porque en un momento veremos la importancia de entender el porqué de este valle, el Valle de Hinnom o también conocido como Valle de Tofet. ¿Cómo era, según la historia, este Dios o la imagen de este Dios? Bueno, la imagen de este Dios, la escultura, se describe como una estatua de bronce con las manos extendidas, las palmas hacia arriba e inclinado hacia el suelo, de modo que uno de los niños colocados allí, lamentablemente, podría rodar y caer en el pozo lleno de fuego. Así que la imagen que tenemos en pantalla es una imagen muy acercada, histórica, a cómo era este Dios o la imagen de este Dios titular. Esta imagen, ¿de dónde la sacamos? La Biblia no la trae. Esta imagen la han descubierto en Fenicia, conocida también como los cartagineses, hoy el Líbano. En Fenicia es donde se tiene el registro más abundante del culto a un dios con sacrificios infantiles. Repito, Fenicia, que es vecino de Israel, es el lugar donde arqueológicamente se han desenterrado miles, literalmente miles y miles de urnas de bebés sacrificados a un dios titular. En ese caso, veremos a qué dios ellos la sacrificaban. No era obviamente Moloch, pero en Fenicia es donde se tiene el mayor peso arqueológico sobre la adoración a un dios de esta forma. Y ahí es donde se describe esta imagen. De ahí sacamos la descripción de esta imagen. No aparece en la Biblia hebrea, pero la tenemos en espejo en sus vecinos, los fenicios. Ahora bien, hay evidencia arqueológica que esto fue una realidad, repito, en Cartago, conocida también como Fenicia o hoy Líbano, y el sacrificio infantil era parte importante en su religión. Inclusive hay quien dice que este acto de sacrificar al primogénito, que estamos hablando de edades de 0 meses a 6 meses de edad, es decir, para aquel que tenga duda de qué edad estamos hablando del sacrificio infantil, estamos hablando de una edad bastante pequeño, bebés literalmente de 0 meses, es decir, recién nacidos a 6 meses de edad. Esas son las edades de los esqueletos que se han encontrado en estas partes del mundo, ¿ok? Ahora bien, decíamos, hay quien dice que este ritual también formó parte integral de la religión yavista. La Biblia atestigua ciertas cosas sobre este ritual que veremos en unos minutos. Ahora bien, ¿por qué se hacía este ritual tan sangriento y tan terrible? Porque en nuestro imaginario común, entender que sacrificar un hijo obviamente es de las peores cosas que se pueden hacer y que en la actualidad obviamente prácticamente ningún padre se atrevería, por más fe que tuviera, a sacrificar un hijo, aunque obviamente hay casos terribles que por la religión hombres o padres entregan a sus hijas a líderes para que sean abusadas sexualmente. Eso no es un sacrificio, pero es terrible y esa es una realidad de nuestros días. Pero digo, en la actualidad es muy difícil que unos padres busquen tal cual asesinar a su propio hijo, a su primogénito. Pero ¿por qué se hacía en la antigüedad este ritual que obviamente es totalmente veraz y comprobado? Bueno, este ritual era variado, tenemos esas evidencias en Cartago, y fue descubierto entonces este ritual en Cartago, Fenicia, o conocido como Fenicia también, donde se ofrecía a un niño, sobre todo de cuna noble, de la realeza, y en Cartago se sacrificaba al dios Cronos, también conocido como Saturno, y ellos lo adoraban bajo el nombre de Baal-Hamón. Baal-Hamón. Y ya sea como parte de un ritual anual o un ritual continuo en respuesta a una época de crisis. A través de este ritual de fertilidad. Donato. Sí, sí. Sí, perdón que te interrumpa. Quiero comentar respecto ahorita que estás mencionando a los cartagineses, Sí, que ellos están en la zona de África y obviamente cuando se hacen estas guerras púnicas sí, y se lleva, o sea, siempre la cultura no se queda estática, no se sí. va eh, contagiando, si se puede decir así, a los coetáneos y en este caso encuentras ese tipo de sacrificios ahí en Cartago,
pero también los encuentras, como decías tú, en Fenicia. Y bueno, quise interrumpirte aquí Sí, no te preocupes. abruptamente, porque normalmente se comenta que los relatos que hay sobre este tipo de sacrificios que se realizaban en Cartago los describen los romanos, y que muchas veces se ha asociado a que era una exageración, ¿no? Obviamente los romanos no iban a hablar bien de sus enemigos. Pero hace poco yo compartí en mi página y también en el grupo que tenemos de WhatsApp y de Telegram un artículo de la Universidad de Harvard, donde ya estaba confirmado que muchos de estos tofets o estas tumbas donde se habían encontrado sacrificios de infantes sí habían sido sacrificados vivos. O sea, no es que se murieron y Sí, los incineraron, sino que los mataron así. Entonces, eso de sí. que los romanos exageraron los relatos y que posiblemente ni siquiera los cartagineses habían sacrificado a niños, no es cierto. O sea, ya se ha comprobado que sí se realizaba el sacrificio infantil, y no es algo que nada más hicieran ellos, ¿verdad? Es algo que está en todas las culturas antiguas, desgraciadamente también aquí en Mesoamérica, en Perú, o sea, encontramos ese tipo de sacrificios. Perdón por interrumpirte. No, no, para nada, qué bueno para aportar sobre este dato importante. Y sí, sin duda, aunque parezca terrible, fue una realidad, ¿no? Entonces, el sacrificio infantil fue una realidad, y lo más terrible es que pues se trataba de bebés literalmente, ¿no? Muy, pero muy pequeños, y ese dato es muy importante porque sin duda dentro de los restos humanos que se han encontrado en todos estos lugares, también hay restos literalmente de fetos, de bebés no nacidos. Esos fetos se cree que no fueron sacrificados al dios, pero sí fueron enterrados en ese lugar. Fueron ofrecidos de todos modos al dios tutelar porque, bueno, lo que venimos platicando ahorita, ¿qué era lo que motivaba a entregar un hijo a este dios? Entre varias cosas, los reyes hacían esto de entregar su primogénito. Ahorita veremos pasajes de la Biblia donde los reyes israelitas lo hicieron. Bueno, los reyes lo hacían como un rito de fertilidad, donde se prometía un embarazo al dios tutelar, en este caso, el que ustedes gusten, y ese dios entonces recibía a este primogénito después de dar a luz obviamente la mujer, y esto era como una forma de perpetuar la realeza y entonces de favorecer perpetuamente la dinastía de ese rey, ya sea israelita, de Cartago o algún otro rey cananeo, porque se ve en muchas otras partes, ahorita lo veremos, pero el fin era perpetuar la descendencia, que se entregara el primer hijo, y como ello, el dios tutelar tendría que hacer permanecer esa dinastía, así como la Biblia habla de la dinastía de David y todo, algo semejante. Ellos creían que al hacer esto, su dinastía era asegurada para muchos, pero muchos siglos más. Este culto, ya sea que haya sido importado de otra parte o haya sido nativo en Israel, es claramente muchas veces dirigido al Dios Yahvé. Eso es algo importante porque muchas partes, hoy también lo veremos brevemente, la religión intenta desligar los sacrificios infantiles del Dios Yahvé. Eso es una realidad. Inclusive las traducciones han buscado esconder el sacrificio infantil al Dios Yahvé, diciendo que el sacrificio fue hecho a otros dioses o fue hecho fuera de Israel o otro tipo de cosas. Sin embargo, la misma Biblia y la arqueología nos da claridad de que sí hubo sacrificios dirigidos al mismo Dios Yahvé. ¿Ok? Ahora bien, seguimos con este pasaje que es importante hablando sobre la primogenitura, ya que el hijo que se daba a este Dios no era cualquier hijo, debería ser el hijo primogénito. En Éxodo capítulo 22, verso 29 y 30, dice lo siguiente: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre, al octavo día me lo darás. Este pasaje es demasiado turbio debido a que aquí se está hablando claramente de que Yahvé está pidiendo al primogénito antes de la santificación de levitas, antes de todo eso que ya conocemos, la remisión del primogénito, que hoy no es el tema. Claramente Yahvé está pidiendo al primogénito. Pero cuando nosotros claramente leemos la ley de Moisés, estamos hablando de que cuando Yahvé pide como ofrenda a los bueyes o animales,
está hablando de un sacrificio, no está hablando de una forma metafórica, está hablando claramente de un sacrificio del primogénito. Ahora bien, hablando del varón, que para nosotros sería muy fuerte, de un humano, en Éxodo dice, me darás el primogénito de tus hijos. Y la clave para entender este pasaje dice, al octavo día me lo darás. Está hablando de un bebé. Si estuviéramos hablando de santificación o de algo cultural en el aspecto de que el niño tendrá que ir a servir al templo o tendrá que ser dedicado de otra forma al Dios Yahvé, no estaría aclarando esto de que al octavo día me lo darás, es decir, siendo un bebé. Porque obviamente ningún niño de 8 días de nacido puede sobrevivir lejos de su madre o sería bastante difícil, ya que es literalmente un recién nacido que necesita de su madre. Cuando la Biblia habla el ejemplo de Samuel, que fue santificado para el Dios Yahvé en el santuario de Shiloh, se dice que su madre fue a dejarlo ahí cuando el niño lo destetó. Cuando el niño se destetó, es decir, cuando dejó de ella alimentarse a través de su madre, porque así podría sobrevivir por su propia cuenta. Un niño que depende de su madre al octavo día es muy difícil que sobreviva. Así que este es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia hebrea, ya que aquí parece decir, es decir, todavía queda la duda aún, pero parece decir que el Dios Yahvé sí estaba demandando al primogénito como se hacía en otras culturas. Vamos a seguir porque, repito, la Biblia hebrea contiene pasajes como a favor y en contra del culto a Moloch. Esto es interesante porque no todos los pasajes son de esta forma alentando el culto al primogénito, ni tampoco todos los pasajes son prohibiciones al culto del primogénito. Hay de las dos fuentes. Inclusive hay pasajes donde se nos dice que el culto es extranjero y hay otros pasajes donde se nos dice que el culto es interno, que es al Dios Yahvé. Por eso, al final del tema, cada quien tomará su propia decisión sobre este tema. Les voy a leer. Sí, dime. Sí, otra vez yo interrumpiendo. Pero fíjate que aquí es importante, como dices tú, que resaltemos que hay pasajes, como los que acabas de leer, que son como muy obvios respecto a este tipo de sacrificio, y otros que lo condenan, y que el que existan estos pasajes nos deja ver que esta teoría, bueno, yo lo veo así, disculpen si estoy mal, conspiranoica, de que los levitas o los escritores siempre maquillaron todo, no es tan cierta, porque si no, no veríamos esto, o sea, lo hubieran eliminado de tajo, sino que si hubo ediciones, si hay diferentes fuentes, como ya lo hemos hablado en otros videos, si es la primera vez que estás viendo este canal, te comento que ya tengo un video sobre donde hablamos de la hipótesis documental, las hipótesis de la formación de la Torá. No hemos hablado como tal de la hipótesis deuteronomista, pero sí hablamos de cómo se va formando el texto bíblico, las redacciones, todo eso. Pero como no es esto de lo maquillaron, lo ocultaron totalmente, no es así, porque si no, no lo veríamos. ¿Sí me explico? Así es. Algo interesante que estudiando este tema aprendí realmente es que la Biblia hebrea, sobre todo la ley de Moisés, contiene o fue hecha con un sinfín de tradiciones que se tenía en ese tiempo, es decir, encerró tradiciones de todo tipo. No tiene aunque parezca así o así se enseñe, la Biblia hebrea no tiene una teología establecida, es decir, una sola línea de pensamiento. La Biblia hebrea tiene diferentes teologías, diferentes pensamientos y tradiciones unidas en un solo compendio que es la ley de Moisés. Entre ellas podemos ver pasajes como estos, donde parece decir que el Dios Yahvé sí está demandando al primogénito, y hay otros pasajes que veremos más adelante donde parece que el Dios Yahvé está rechazando la ofrenda del primogénito. Ahora bien, les voy a leer un fragmento de 3 párrafos, de 3 renglones, perdón, que se descubrió en una inscripción en Chipre. Se conoce como la inscripción de Idalión de Chipre. Y esta inscripción dice lo siguiente, para que nos demos una idea qué pensamiento tenían las personas, sobre todo los reyes, al ofrecer su primogénito al Dios titular. Eso está pasando en Chipre y dice de la siguiente forma, estos cuantos renglones, para que nos demos una idea cómo funcionaba esto. Dice, hijo de Rapá, holocausto de un vástago. Para Jayó, el Dios vivo, Señor de gracia, Señor impresionante, ha dedicado una hija sin tacha, siendo buen vástago, su propia carne y sangre. Tasco ha cumplido su voto, es quien lo ofrece.
Tasco ha cumplido su voto con todo el corazón en dar a Jayobal un infante, precioso vástago, un regalo para él que consiste en un vástago de su carne y sangre. Esta inscripción se llama Idalión en Chipre, así se conoce. Entonces aquí estamos viendo como el conjuro del sacerdote antes de ofrecer al primogénito por parte de este hombre. Esto nos da una idea cómo pensaban ellos y confirma que estos hombres ofrecían a sus propios hijos o hijas, si no tenían más varones, para así agradar al Dios tutelar de ese hombre o de esa realeza, al Dios de la realeza, por llamarlo así. Ahora bien, hablando sobre este pasaje de Éxodo, se cree que el culto fue una realidad en el Israel antiguo y sobrevivió hasta finales de la monarquía. Es decir, se mantuvo durante bastante tiempo este culto del primogénito, de ofrecer el primogénito, hasta el tiempo de la monarquía, sobre todo hasta el tiempo de Josías, que veremos en un momento. Josías es el primero que empieza a erradicar el sacrificio infantil bajo su reforma religiosa, que ese es un tema obviamente aparte, pero hasta el tiempo de Josías estamos hablando del año 600 antes de Cristo, cuando Josías reina, y en ese momento Josías empieza a erradicar el sacrificio infantil. Antes de esto, durante el resto de la monarquía y mucho antes de la monarquía, se cree que el sacrificio infantil fue una realidad en la religión oficial israelita. Ahora bien, la santificación de los primogénitos fue supuestamente una forma de erradicar el culto cananeo, es decir, después los pasajes que nosotros podemos ver en la Biblia hebrea de que el primogénito será reemplazado por un sacrificio animal o será reemplazado por dinero o por los levitas, es una forma de separar ya el culto de la fertilidad, el culto a este Dios y el ofrecimiento de su primogénito. Es decir, es una forma ya de erradicar este culto de entrega del primogénito en la Biblia hebrea. Por su parte, el libro de Deuteronomio, que está construido durante el reinado de Josías, rey Josías, guarda silencio sobre la ofrenda del primogénito. En Deuteronomio, que es la repetición de la ley, no vemos pasajes como el que tienes acá en Éxodo 22. No vemos en Deuteronomio la ofrenda al primogénito. No lo vemos por ninguna parte. Deuteronomio guarda silencio, ya que en ese momento se está erradicando este culto, ¿ok? Y las ofrendas del primogénito de animal y todo eso también cambian en Deuteronomio a comparación del resto de la ley o la Torá de Moisés. Por lo tanto, se entiende que este culto existió en Israel al margen de la religión oficial posiblemente, pero perduró hasta la época de Josías en pequeños grupos que se desconocen sus orígenes. Es decir, que este culto fue una realidad. Para muchos también vale la pena aclarar que para muchos fue la religión oficial y para muchos fue un culto clandestino, es decir, cultos que sí existían, pero que no eran autorizados por la religión oficial. También ahí cada quien tomará su propia conclusión sobre este tema. Ahora bien, hablando sobre el culto al primogénito o el sacrificio al primogénito, tenemos este pasaje también bastante oscuro de la misma Biblia. Aquí no podemos hablar de malas traducciones ni nada semejante. De Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 26 sobre todo, y 27, que dice de la siguiente forma. ¿Por qué este pasaje es importante? Porque aquí se nos está hablando claramente y más claro que el agua del sacrificio de un primogénito, literal, no figurado. Y dice de la siguiente forma, Segunda de Reyes 3:26, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Por qué este pasaje es importante? Número uno, porque nos describe el sacrificio en tiempo de crisis de un primogénito. En este caso se habla de un rey extranjero, que es el rey Meshá de Moab. Entonces, este rey Meshá está sacrificando a su primogénito para ganarle la guerra a Israel. Pero lo interesante de esto, ya sea un evento histórico o no, es que la misma Biblia hebrea nos está relatando este evento en un tiempo de crisis, en un tiempo de guerra. Pero además de esto, lo interesante es que en todo este capítulo se habla que el profeta Eliseo profetizó que Israel ganaría esta guerra. Él dijo que Israel ganaría esta guerra, que fueran como aliados y que ganarían esta guerra. El problema fue que Israel no ganó esta guerra. La misma Biblia
contradice la profecía de Eliseo, diciendo que esa profecía fue refutada a través del sacrificio de este rey, de su primogénito, al grado que dice que hubo gran enojo contra Israel. ¿Quién se enojó contra Israel? Los dioses de Moab. ¿Quién se enojó contra Israel? Y se apartaron de él, es decir, dejaron de perseguir a este rey y se regresaron a su tierra, se regresaron a Israel, y ahí acabó esta historia. Es decir, por ese momento, es decir, que este rey logró librarse de Israel y de una muerte segura y de una destrucción segura a través del sacrificio de su primogénito. Esto nos comprueba, repito, ya sea histórico o no, este evento, que el sacrificio de un primogénito se veía con gran estima y se veía de una forma sorprendente, que ellos creían que era capaz de cambiar el curso inclusive de una profecía o de un oráculo. Cuando un rey se atrevía a sacrificar a su propio hijo, era una forma de mover de una forma impresionante la mano del dios tutelar de él. En este caso es un dios pagano, el dios Chemosh, moabita, y que a través de ese sacrificio no solamente contrarresta la profecía de Eliseo, sino que además de todo esto, pues gana la batalla a Israel. Entonces, Miqueas, tenemos también a otro pasaje muy fuerte sobre esto, y en Miqueas 6, versos 6 y 7 dice lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Yahvé y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces, aquí tenemos un testimonio también muy impresionante. Son de los pasajes también más crudos. Ahorita veremos todavía uno más fuerte que este, pero son de los pasajes más claros donde se habla de que este rito formaba parte de la religión oficial israelita en un tiempo, al punto de que el ofrecerle primogénito se enlista junto con ofrecer carneros, aceite, granos u otro tipo de cosas que obviamente eran totalmente permitidas en el culto yavista. Así que en este caso no podemos hablar de que Yahvé aquí esté reprendiendo esto, sino más bien está diciendo que él no va a aceptar en ese momento estos sacrificios, ni el primogénito, ni el aceite, ni los carneros, ni nada de eso. Ofrendas kosher, ofrendas puras, no las aceptará, porque primero quiere el arrepentimiento, ahí entra esa frase famosa de que sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que aquí se está diciendo que el Dios Yahvé no rechaza esta ofrenda, simplemente está aplacando esas ofrendas para que ellos se arrepientan. Pero este es uno de los pasajes más estremecedores, hablando del sacrificio de primogénitos. Pero sobre la temática que venimos tratando, de que se sacrifica a un primogénito en tiempo de angustia y para ganar una guerra, tuvimos el ejemplo de Meshá, dios de Moab, quien sacrificó a su primogénito para defenderse de Israel. Pero la misma Biblia hebrea nos habla en el libro de Jueces de Jefte. Antes, bueno, ahorita vemos a Isaías, pero tenemos a Jefte, quien, según el libro de Jueces, capítulo 11, sacrifica a su propia hija para ganar una guerra. En el libro de Jueces, capítulo 11, verso 30, se los voy a leer si gustan buscarlo ahí en su casa. En Jueces capítulo 11 se habla de que Jefte hace un voto y él dice que si regresa victorioso de la guerra, ofrecerá en holocausto a todo o al primero que salga a recibirlo. Eso está en Jueces capítulo 11. Y para la mala suerte de Jefte, dice la Biblia que el que sale a recibirlo es su hija primogénita. Aclara que es la primogénita y es la hija quien viene a recibirlo, y él se desgarra las vestimentas y dice: ofrecí a Yahvé en holocausto a aquel que salía a recibirme si ganaba la guerra, y no puedo cambiar mi voto. Así que la hija acepta su suerte, parafraseando, se van a llorar por los montes su virginidad. Era una mujer primogénita, virgen, tal vez muy joven, y entonces él literalmente la ofrece en holocausto. Este pasaje de Jueces capítulo 11, hablando de Jefte, en el cristianismo se explica de que la hija de Jefte fue ofrecida así como una especie de monja.
que Jefté santificó su hija para Dios Yahvé y que la hija nunca se casó y que fue como una monja para Yahvé, ¿no? Pero esto no es histórico. No, ahí se está diciendo que él ofrecería en holocausto. Esto significa un sacrificio literalmente, y en ese caso el sacrificio de su propia hija. Así que aquí no estamos hablando, perdón, sí, dime. No, termina y comenta. Aquí no estamos hablando de un dios extranjero como en el caso de Meshá, que le ofrece su hijo al dios Chemosh. Aquí estamos hablando de Jefté, que le ofrece su hija al dios Yahvé. Entonces, está directamente usando el sacrificio infantil para adoración y promesas de voto de guerra al dios Yahvé. Esto es lo que, por supuesto, es impresionante en los rastros bíblicos de este tema. Sí, Ok, sí, solamente también puntualizar que aunque sí tenemos ese registro arqueológico histórico, por ejemplo, los tofets en Cartago, de bebés siendo sacrificados, también no era, o sea, también, por ejemplo, con la hija de Jefté, con el hijo de Meshá, de Moab, vemos que no necesariamente, o sea, con que fuera el primogénito, se sacrificaba, no importaba ya si era muy de 5, 8 años, 10 años, de todas formas, lo sacrificaban, ¿sí? O sea, normalmente se hacía con los bebés, pero podría incluir a incluso adolescentes o jovencitos mientras fuese el primogénito. Era un sacrificio humano. Ajá. Sí, era un sacrificio humano. La razón por la cual se hacían era lo que variaba. En este caso era un momento de crisis, como en el Jefté y Mesha, que eran momentos extremos de crisis, y el sacrificio infantil era más bien como un voto al dios tutelar. Pero sin duda no era exclusivo de bebés y tampoco era exclusivo de varoncitos. También podían haber sido mujeres. Señoritas o nenas las que fueron ahí sacrificadas, lamentablemente. El término quemar, dar, pasar por el fuego o pasar por alto son sinónimos del sacrificio infantil en la Biblia. Cada vez que nosotros leemos quemar, dar, pasar por el fuego o pasar por alto, son sinónimos del sacrificio infantil en la Biblia. Entonces, por eso, ofreciendo un primer hijo equivaldría a renunciar al primogénito a cambio de protección divina de los hijos posteriores, y por eso se cree que se hacía. Y este tipo de ritos obviamente se hacían por los mismos reyes de Israel. Antes de ir a ese pasaje que ya todos sabemos que los reyes de Israel también lo hicieron, tenemos este pasaje interesante de Isaías 30, verso 33, que dice: porque Tofet está preparado desde hace tiempo, ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego con abundante leña, el soplo de Yahvé como torrente de azufre lo enciende. En el contexto de este pasaje se está diciendo que Yahvé va a destruir todo un pueblo y usa de metáfora el sacrificio infantil en Tofet o Hinnom, que es el valle donde se sacrificaba de esta manera, un sacrificio humano. Y aquí se dice que el que va a hacer ese sacrificio será el mismo Yahvé. Es decir, se está usando esta metáfora del sacrificio infantil para hablar de que Yahvé así castigaría a todas estas personas que se habían rebelado contra él. El punto es que aquí no se está reprendiendo este sacrificio nuevamente, sino que se está haciendo hasta una metáfora del actuar de Yahvé hacia estas personas rebeldes. Así que por eso tomamos entonces claramente este tipo de idea como que la religión oficial no la estaba condenando, ¿ok? Sino hasta la usó de metáfora. Estudiosos opinan que este culto no era originalmente yavista, pero fue adoptado posiblemente de los cananeos o de los fenicios y se estableció oficialmente en Israel. Es decir, muchos concuerdan en que, pues, este culto sí lo tomaron de otras culturas, sobre todo posiblemente de la Fenicia, pero sí se adoptó de una forma muy fuerte dentro de la religión yavista, y que por supuesto muchos de esos sacrificios fueron dirigidos directamente al dios Yahvé. Algo que nos faltó aclarar es que a veces se entiende que Moloch es el dios Yahvé. Hay muchas personas que se inclinan por esa versión de que el dios Moloch es el dios Yahvé, debido a que Moloch no se encuentra fuera de Israel. Es decir, en los registros de otras naciones vecinas, por ningún lado se encuentra al dios Moloch. Lo más cercano es un dios Malik cananeo, pero fuera de eso no se encuentra a Moloch o Molech fuera de Israel.
Así que es un nombre que solamente aparece en la Biblia. Por otra parte, la palabra Moloch en hebreo tiene las mismas letras que la palabra Melech en hebreo, contiene las mismas consonantes. Por lo tanto, en hebreo se puede leer tanto Moloch como Melech. Y como sabemos, Melech es un epíteto del dios Yahvé que significa rey o gobernante. Entonces, por eso se cree que este culto a Moloch era realmente el culto al dios Yahvé. Es decir, es una hipótesis. Hay estudiosos como Thomas Romer que en sus libros se inclinan hasta a esta versión, y hay otras personas que no se inclinan a esta versión. Es decir, como decíamos al principio, hay como siempre dos hipótesis mínimo sobre este Dios, así que ustedes decidirán con cuál se quedan, pero esto es una de las cosas por las cuales se cree que Moloch era Yahvé. Pero de una o de otra forma, aunque Moloch sea distinto a Yahvé, con todo eso, la Biblia sí señala culto infantil al Dios Yahvé, que es yo creo que lo más interesante de esta charla. Sí, Fernando, sí. sí. Respecto a lo de Melech y Moloch, Uh -huh. la hipótesis también va en sentido de que se cambiaron las vocales del hebreo. Las vocales del hebreo antiguo no existían como tal, simplemente tenemos lo que son las consonantes, en este caso pues es la mem, la lamek y la kaf, creo. No, sí. Pero cambiaron las vocales, como decimos, Melech, pues ya tiene la E, por decirlo así, en nuestro idioma, pero se cambian por las D, como por ejemplo, bueno, es que se me viene a la mente ahorita el caso del hijo de Saúl, creo que sí, no, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Que aparece como Isboset, pero él se llamaba Esbaal. Era el nombre de Esbaal, y le cambian las consonantes para que sea Boset, que eran las de vergüenza. Entonces, que lo mismo pasó con Melech, cambiaron las vocales para que ahora representara la vergüenza, pero que posiblemente originalmente fuese Melech el nombre de este dios. De este dios. Se oye así como un ruidito, no sé si sea tu micrófono o el mío. Entonces ustedes lo escuchan. Bueno, la cuestión también aquí que yo quisiera preguntarte, o no sé si lo tengas tú más adelante especificado, y es que otra de las hipótesis que se han planteado es que realmente este Moloch o Molech sea un tipo de sacrificio. No era un dios como tal, sino un tipo de sacrificio. No sé si lo tengas allí o quieras comentar respecto de eso. Sí, eso es una de las formas que ellos toman para decir que Moloch era Yahvé, perfectamente, al que no tiene vocales el hebreo, y ya después se vocalizó como Molech en hebreo, y se separó de Melech, que es claramente un título del dios Yahvé. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales se unen estos dos dioses, hablando de que tienen las mismas consonantes, y pues se puede pronunciar de la misma forma. Ya hablando de que es un sacrificio, sí, hay estudiosos que se inclinan a decir que esto es un sacrificio, el sacrificio lemolech, como le llaman, lemolech o paramolech, y ese sacrificio es un sacrificio humano, y ellos creen que cada vez que la Biblia hebrea contiene esta palabra, que es en varias partes, está hablando en general de un sacrificio, de un tipo de sacrificio, es decir, de un sacrificio humano, pero no está hablando como tal de un dios, ni Yahvé, ni algún otro dios extranjero. Ahorita veremos, ya no falta mucho para acabar, que inclusive dentro de la misma Biblia hebrea, después del exilio, se busca erradicar este tipo de ritual. Y en la Biblia hebrea, sobre todo en los profetas, empiezan a separar este ritual del dios Yahvé. Y por lo tanto, vemos un proceso de teología judía que busca ya separar totalmente al dios Yahvé de este tipo de sacrificios. Entre ellos se cree que fue la vocalización diferente a Moloch para que no sonara como rey o Melech, y otro tipo de cosas. Es decir, se buscó a toda costa ya no unir al dios Yahvé con los sacrificios humanos, y eso se hace obviamente hasta nuestros días. Sí, sí, es lo que estábamos comentando, déjame ver dónde lo pusieron.
Es lo que estamos comentando, Juan. Dice, Moloch no es el nombre del dios al cual se ofrecieron los sacrificios, Moloch es el nombre del ritual. O sea, estamos hablando de que esa es otra de las hipótesis que existen en torno a esta persona. Este dios, o este ritual. Personaje enigmático, clase de dios o clase de sacrificio, lo que haya sido. Ajá, sí. Quiero corregir que me equivoqué con lo de las letras, es la Mem, la Lame y la Hafsofit de Rey, y lo mismo es con Mole, ¿no? Sí. Bueno, vas a continuar. Ahorita te vuelvo a interrumpir, como siempre. No se preocupe. Entonces, llevamos un proceso de teología dentro de la Biblia hebrea. Entonces, empezamos viendo que este ritual sí es muy seguro que existió en el Israel antiguo y en la monarquía, se perpetuó hasta la monarquía, hasta el tiempo de Josías, donde el libro de Deuteronomio ya empieza a condenar el ritual y empieza a separarlo del Dios Yahvé. Dentro del mismo libro de Deuteronomio, y ahorita vamos a saltarnos hasta después del exilio en los profetas, repito, no es un tema largo, ya solo faltan unos minutos, pero resumiendo esto, el libro de Deuteronomio, que se construye sobre todo en el tiempo de Josías, año 600 antes de Cristo, dice en su capítulo 12, hay más pasajes, pero este es uno de ellos, Deuteronomio capítulo 12, verso 30 y 31 dice lo siguiente: cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar a sus dioses diciendo, como servían estas naciones a sus dioses, para que yo también lo haga. No procederás así con Yahvé tu Dios, porque toda acción abominable que Yahvé odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego en honor a sus dioses. El pasaje completo es interesante porque se nos dice claramente, no harás esto que hacen estas naciones en honor a tu Dios Yahvé. Esto significa que este ritual de sacrificar hijos e hijas sí era dirigido al Dios Yahvé, y por eso Deuteronomio la está prohibiendo. Es decir, no adores así al Dios Yahvé. Aquí no mencionan a Moloch, no mencionan a ningún otro Dios. Se está diciendo que ellos tenían prácticas, los cananeos, tenían prácticas de ese tipo, idolátricas y de abominaciones, entre ellas sacrificios infantiles, y que dice claramente el Deuteronomio, pero tú no las implementes al Dios Yahvé. Entonces, esa es una pista más de que este ritual era una realidad al Dios Yahvé. Si no, no lo estuviera prohibiendo o lo estuviera marcando de otra manera. Así que aquí es una pista más de que este ritual era dirigido al Dios Yahvé, no a otro Dios. Ahora bien, el libro de Ezequiel 16, ahorita lo leemos, empieza ya, como les decía, a desarrollar esta teología de separación entre el sacrificio infantil y el Dios Yahvé. Pero también se me pasaba a decirles que el mismo rey Josías, según el segundo libro de Reyes 23, es el que destruye el valle de Ginón o de Tofet. Así que esta es una muestra más de que Josías empieza a erradicar este culto en Israel. Dice, por ejemplo, segunda de Reyes 23:10, también profanó el Tofet que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch. Segunda de Reyes 23:10, hablando de Josías. Así que aquí vemos cómo él empieza a separar este culto de la adoración yavista en su reforma religiosa. Eso está pasando antes del exilio babilónico. Ahora, después del exilio babilónico, esta diferencia empieza a ser cada vez mayor, y en el libro de Ezequiel, verso 20, dice lo siguiente: tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones? Verso 25, e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir. Ezequiel 20:25. Bueno, ahorita vamos a ese. El anterior dice que Ezequiel 16 hace ver que este tipo de adoración era hecho a otros dioses. Cuando leemos el pasaje completo, no lo traigo para ahorrar tiempo y dar espacio y todo eso, pero cuando leemos completo este capítulo 16 de Ezequiel, nos está hablando de la reprensión a Israel por su idolatría. Entre toda esta idolatría se dice que sacrificó hijos a dioses ajenos, no al Dios Yahvé, sino a dioses ajenos. Es decir, que aquí Ezequiel ya deslinda más a Yahvé de ese culto, diciendo que este culto no solamente era prohibido, sino que inclusive ni tan siquiera se hizo a Yahvé. Este culto fue algo que él no pidió y algo ajeno a otros dioses, y que él simplemente no está de acuerdo. Sin embargo, en el mismo libro de Ezequiel tiene un problema, ya que en el capítulo 20, verso 25 dice:
e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir. Verso 26, y los contaminé con sus propias ofrendas, haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito, a fin de infundirles terror, para que supiesen que yo soy Yahvé. Este es el pasaje más fuerte de toda la Biblia hebrea, hablando de este rito. ¿Por qué? Ya vimos otros que son muy, muy fuertes, pero este es el mayor, porque aquí está diciendo que el mismo Yahvé les ordenó hacer esto. Verso 25, Ezequiel 20, 25 dice, e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos, es decir, Yahvé les mandó esto, aunque no eran buenos preceptos, y normas con las cuales no podrían vivir, y los contaminé con sus propias ofrendas, haciendo que pasaran a fuego a todo primogénito, a fin de infundirles horror, para que supiesen que yo soy Yahvé. Es decir, en esta parte de Ezequiel se nos dice que Yahvé mismo había dado ese precepto. Así que confirma claramente que esto era dirigido al Dios Yahvé, que el Yahvé lo había hecho como una forma de castigarlos, pero a fin de cuentas Yahvé había aceptado este tipo de sacrificios de primogénitos. Esto es algo sorprendente. La teología después del exilio continúa y la vemos en el libro de Jeremías. Hay varios pasajes, hoy solamente traigo muestras, pero Jeremías 19:5 dice, y han construido altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego, en holocausto a Baal, lo que no les mandé, ni les dije, ni me pasó por la mente. ¿Ok? Es decir, que aquí en el libro de Jeremías también se nos está diciendo que este culto existía, solo que en este caso era el dios Baal. Aquí llega una tercera versión, que esta sí no es total, no es histórica para nada, donde Jeremías nos dice, bueno, este culto no solamente Yahvé no lo quería, este culto era de esta forma, sino inclusive da el nombre. Este culto era para Baal, no era para Yahvé, ¿ok? Así que construyeron los altos de Tofet y los hijos eran sacrificados a fuego al dios Baal. Esto históricamente no es una realidad porque Baal nunca se adoró de esta manera. Pero Jeremías lo que intenta hacer es deslindar a toda costa al dios Yahvé de este culto y ahora suena fuerte, pero inventa que el culto era al dios Baal. No solamente a Moloch, ya Moloch no aparece acá, Moloch no aparece, ahora es Baal quien recibe este sacrificio, como muchos creen hasta la fecha, pero esto es antihistórico, esto no pasó, pero además de esto es simplemente una fórmula teológica que está usando aquí el escritor para deslindar a toda costa, después del exilio sobre todo, a toda costa están buscando deslindar a Yahvé de este tipo de sacrificios humanos, debido a que en la época persa el sacrificio humano se vio como un tabú y los editores buscaron borrarlo a toda costa de la Biblia hebrea. Ahora bien, en cada caso vemos diferentes intentos de abordar tradiciones y en algunos rechazando abiertamente una cosa y poniendo otra y poniendo nombres de dioses extranjeros. El caso era a toda costa deslindar a Yahvé del sacrificio humano después del exilio babilónico. Esto empieza con la reforma de Josías, que simplemente empieza a prohibirlo, a decir Yahvé no quiere esto, dejen de hacerlo, pero después del exilio los profetas nos empiezan a deslindar a toda costa al dios Yahvé, diciendo que era para Baal ese sacrificio, que no era para Yahvé, o bien que era a dioses extranjeros. Yahvé no tenía nada que ver acá, así que Yahvé estaba, pues, ahora sí que limpio de ese sacrificio y todo eso. Pero la realidad histórica es otra. Acabamos el tema, les doy la biografía rápidamente. Es La invención de Dios de Thomas Romer, donde en una parte del libro toca este tema sobre quién es el dios Moloch. Y pues bueno, es un libro muy bueno, que se aprende bastante, La invención de Dios de Thomas Romer, y también El sacrificio infantil en el antiguo Israel de Heath D. Dewar. Sacrificio infantil en el antiguo Israel. Exploraciones del antiguo cercano oriente. Exploraciones de las civilizaciones del antiguo cercano oriente. ¿Ok? Este libro también es sumamente buenísimo para aprender sobre este tema. Sacrificio infantil en el antiguo Israel. ¿Ok? Así que, pues bueno, hasta acá dejo entonces la presentación para cualquier pregunta que pueda surgir. Escuchando así como un ruido en tu micrófono, se escucha como un ruido, no sé si, a ver, si alguien más lo escucha, pónganmelo aquí. ¿Sí? ¿Se escucha un ruido? Chat, si sí, como aire, no sé.
O no sé si solamente estoy yo. Ahí sí me pueden poner si también escuchan, no es mi computadora, por favor. Bueno, en lo que alguien me responde ahí en el chat, Donato, yo tengo una pregunta, o bueno, algo que no tocaste y que yo quería tocar también es Sí. el relato del sacrificio de Isaac, que también nos lo pusieron allí en los comentarios. Muchos o algunos de los expertos han postulado que esta historia del sacrificio de Isaac es como esta controversia teológica para erradicar ese tipo de culto, ¿no? Es que crean la historia o la modifican si es que ya existía como tradición oral, porque ¿qué vemos en la historia del relato de Isaac? Bueno, que Dios se lo pide a Abraham, Abraham va a sacrificarlo, decidido, y ya cuando va a llegar al momento de matarlo como tal, lo interrumpe Yahvé y le dice, no lo hagas. Y que este relato se hace como una controversia para ir eliminando este culto. ¿Qué opinas de eso? Sí, es sin duda una realidad. Esa historia del sacrificio de Isaac, o sea, como queda Isaac en el judaísmo, nos muestra claramente que esto era una realidad, el sacrificio infantil del primogénito, obviamente, y entonces, en ese caso, Abraham no se espanta, ¿no?, de lo que Yahvé le ha pedido, se pone triste porque pues es su hijo quien ama, pero no se espanta. Eso es lo raro, ¿no?, que no se espanta que un Dios te pida a tu hijo. Si yo entro a una religión y un Dios me pide a mi hijo, pues obviamente salgo corriendo, ¿no? Pero ahí no se espanta Abraham, sino que acepta complaciente. Entonces, esto nos muestra que sí se tenía como una realidad el sacrificio infantil, pero obviamente sí, como bien dices, es una construcción ya literaria para deslindar a Yahvé de este tipo de cultos, diciendo Yahvé no acepta sacrificios humanos, no acepta sacrificio del primogénito, simplemente acepta un corderito, ¿no? O algo así, un animal, ¿no? Ya lo reemplazamos y en eso se relata la Torá de Moisés. Por eso decíamos que ya después en la ley de Moisés se reemplaza el primogénito por sacrificios animales, por sacrificios monetarios y sacrificios animales para que el niño ya no fuera sacrificado. Entonces, esa es la forma teológica, el animal por el niño, pero pues esa historia nos relata muy bien. Gracias, Donato. Y sí, resaltar eso, ¿no? De que en la Torah se transforma esto, se hace el cambio. De hecho, dice así tal cual. Me pide al primogénito y dice, lo vas a sustituir por esto. Un animalito. Esto nos deja ver, o al menos a mí me deja ver, que el culto del sacrificio del primogénito era como muy popular o muy fuerte, arraigado, ¿no? Porque sí. para tener que hacer este tipo de reformas y ediciones, y sobre todo como que reformas religiosas y erradicarles, porque era muy arraigado, como dices tú, en la sociedad, y no nada más de Israel. O sea, aunque veamos que Moloch no lo encontremos, por ejemplo, en Cartago, como vimos acá, sí vemos sacrificio infantil. O sea, había sacrificio infantil en todas las culturas, no nada más de Medio Oriente antiguo, sino en todas las culturas antiguas, tristemente, muy triste. Pero eso es bien importante resaltarlo. O sea, como quiera, en Israel se realizó una reforma para irlo quitando. De hecho, también hay un versículo. ¿Me corté? ¿Sí me escuchan todos? Sí, y bueno, yo te escucho bien. Ok. Te digo que me está fallando el internet. De hecho, hay un versículo en Isaías, me parece. Déjame ver si estoy bien. Déjame lo confirmo. Déjenme lo confirmo porque no quiero aquí. No, en Jeremías, perdón. Que ya es del tiempo de Josías, este profeta. Dice así. Ay, Dios, no, perdón. Jeremías. Dice, y edificaron los altos de Tofet, que está hablando de los lugares donde se hacía el sacrificio, que está en el valle de Ben-Hinnom para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. ¿Sí? Aquí se supone que Yahvé está hablando por medio del profeta
y está diciendo que este sacrificio él no lo pidió. Aquí es donde vamos a hablar de la controversia que hablábamos en los mensajes en la semana. Sí. De que la controversia gira en torno a si el culto de sacrificio, perdón, el ritual de sacrificar niños a Yahvé era parte de la religión oficial del antiguo Israel o era esta religión como no oficial. Entendamos como oficial que es la religión que adoptaba la monarquía, porque la monarquía lo que imponía en ese momento lo que era oficial y lo que no era oficial. Sí. Entonces, o sea, lo vemos bien clarísimo, ¿no? Llega Josías al poder y erradica y ya pone un culto. Estaba otro y quita lo demás y pone su culto. O sea, Sí. lo que decía el rey, eso era lo oficial. Entonces, que gire en torno a esto, de qué era lo oficial o propio del culto de Yahvé. ¿Qué era? Si el sacrificio infantil o el sacrificio infantil no era parte del culto yahvista. Eso fue la controversia. Sí, es el debate que se tiene y pues no hay un consenso porque los estudiosos se dividen en opiniones y pues no hay un consenso. Es decir, hay estudiosos que dicen que era parte de la religión oficial y hay quien dice que no, que era un culto extranjero que se llevó clandestinamente, ¿no? Que un grupo lo llevaba o que alguien lo quería hacer de repente, como hoy se puede consultar un brujo, ¿no? Pero escondidas, pero no es oficial, ¿no? Así de plano. Entonces hay ese debate porque hay información que nos falta, histórica, pero pues ahora sí que las dos cosas tienen veracidad y no hay como que un problema en inclinarse en una o en otra porque las dos tienen bases para creerlo. Claro. Y también quería resaltar que lo que comentabas tú de que han asociado a Moloch con Melech y que Melech, por ser un epíteto de Yahvé, es Yahvé, es una hipótesis que ya se viene manejando de tiempo, no es algo nuevo. ¿Sí? Sí, o sea, no es tampoco algo moderno. Ya hay muchos académicos que lo han planteado desde ese punto. Y la otra hipótesis mayoritaria sería que Molech o Lemolech es el tipo de sacrificio, o sea, el ritual en sí. Porque vemos aquí que se sacrificaba no nada más a Yahvé, sino como lo mencionaste tú, el Meshá, a Chemosh, o lo vemos sobre otros dioses fenicios a los que se les hacía, incluso al dios Melkar se le sacrificaba también humanos. No sé si necesariamente el primogénito, pero sí humanos en ocasiones, como en ocasiones especiales. Pero bueno. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer y que también les quiero hacer aquí en el chat. Si es posible que incluso el ritual de la circuncisión, que aunque lo vemos en Egipto, lo vemos en otras culturas, pero aquí en la Torah es bien específica de que se debe de hacer al 8º día, sea otra controversia teológica para evitar el sacrificio infantil, porque es un ritual para consagrar a los hijos, pero ya no los matas, solamente les haces la circuncisión. ¿Qué opinas de eso? Pues puede ser, en la cultura israelita sí, debido a que en Egipto la circuncisión se llevaba como a los 12 años, algo así como cuando en la Biblia circuncidaron a Ismael. Históricamente en Egipto era como a los 12 años, ellos yo creo que lo aprendieron de Egipto, pero lo implementaron a su modo a los 8 días. Y sin duda puede ser como parte de todos esos rituales que implementaron para erradicar la entrega del primogénito. Yo sí también se me vino a la mente cuando leí Éxodo del 8º día, entregar el primogénito, la circuncisión que está al 8º día. Entonces, sin duda puede estar relacionado, sobre todo en Israel, no en otras culturas, pero como bien dices, como parte de erradicar el culto al primogénito o de entrega al primogénito, pues se implementarán otro tipo de rituales para pues volverlo pues menos frecuente, ¿no? En ese aspecto. Así es. Y bueno, déjame ver si tengo alguna otra pregunta. Bueno, a mí me parece que eso de la circuncisión sí se me haría como un poco obvio de que, aunque la práctica ya existía, la utilizaron pues también para hacer esta sustitución, ¿no? Sí, pero sustituyendo poco a poco, gradualmente y a través de todos sus preceptos, pues esas ideas que tenían sobre sacrificar al primogénito, que sin duda estaban bastante arraigadas en esa parte del mundo. Dice Jonás, dice, sin ninguna duda, la práctica del sacrificio infantil era muy común en Canaán,
De Egipto no me suena que hayan practicado tal práctica. Los israelitas se sentaron en Canaán y como es común, fueron copiando y asimilando sus prácticas. Pues asimilando, no copiando. Acuérdense que se habla de asimilación o de adopción como tal. Pero de Egipto, bueno, también yo que recuerde, no me suenan sacrificios infantiles. Sí, sacrificios humanos, pero no sé si infantiles como tal. Dice, fue una forma de humanos a animales. Dime. No, sí, no se tiene tanto registro en Egipto. Se tienen creo que algunas escrituras, algunas inscripciones que se han encontrado de algo sobre sacrificios, pero no tanto así como en la cultura cananea, que sí era pues una realidad muy, muy fuerte el sacrificio a los primogénitos. Déjame ver si hay algún comentario pronto. Dice, Jonás también, los profetas siempre renunciaron las prácticas que hacían los sacerdotes, la élite. Pues sí, porque parte del profetismo era eso, no era criticar a la élite que estaba ahí. Aquí, Javier, si puedes volver a poner tu pregunta, porque, o sea, veo que estás comentando. No le dice, ay, tu internet está muy mal hoy. Tu micrófono, es que sí está mucho ruidito, ¿eh? Sí. Circuncisión no es solo del primogénito, todo varón debe ser circuncidado. Sí, está, eso sí, pero a lo que voy es que es muy específico por lo del octavo día con relación a lo que decía Donato, de la especificación de ciertos sacrificios, que era el octavo día. Entonces, por eso lo quise relacionar. Dice, pues si en el Antiguo y el Nuevo Testamento se refieren al mismo Dios, entonces Yahvé se acepta y pedía sacrificios humanos, pues Yahvé aceptó el sacrificio de Jesús e incluso se complacido en aplastarlo. Fíjense, aquí es donde les digo que es importante que maticemos la situación. Recordemos que la religión israelita fue evolucionando, ¿sí? Te voy a mutear un poquito porque... A ver. Fue evolucionando, o sea, ya cuando Yahvé, tenemos este Yahvé de posexilio o el Yahvé de Esdras, el Dios de Esdras, ya evolucionó su concepción teológica de Esdras y él ya no ve a Yahvé pidiendo sacrificios de sus primogénitos, ¿sí? O sea, quiero que lo entendamos. Entonces, no podemos decir, el Dios que adoran los cristianos actualmente aceptaba sacrificios infantiles, porque el Dios que tiene actualmente el cristianismo ya es un Dios terminado de construir, si se puede decir de esa forma. Igual el judaísmo, ¿no? Y es un Dios que se fue construyendo. Para esto a mí me gusta mucho invitar también, por ejemplo, al profesor César Espinel, que es profesor de religiones, y nos habla de cómo evoluciona el entendimiento de Dios, que las personas que somos creyentes podemos verlo como una revelación de Dios, pero otros lo ven como mera reflexión teológica del ser humano hacia lo divino. Entonces, es importante que tengamos eso bien en claro. De hecho, lo del sacrificio de Jesús como un sacrificio redentor no tiene relación con este sacrificio, porque este sacrificio, como vimos, se pedía para fertilidad, se pedía para un momento de crisis, y el sacrificio redentor o que te redimía de pecado eran otro tipo de sacrificios. Entonces, no hay relación del sacrificio de Jesús, aunque la teología diga que era el Hijo de Dios y que sacrificó a su propio Hijo, no hay relación con un sacrificio a Molec. No sé si me expliqué. Sí, porque sí es uno de los puntos que ellos comentan, que bueno, el sacrificio de Jesús es un sacrificio humano y un sacrificio de primogénito, ¿no? Que Jesús es el unigénito y a la vez primogénito de Dios, entonces el sacrificio de Jesús pues viene siendo un sacrificio a este estilo, ¿no? Al estilo Moloch, por llamarlo así. Claro. Ahora, yo le comentaba en la semana también a Donato de un artículo que cuando termine este programa lo voy a dejar aquí en la descripción, de cómo el sacrificio
de infantes se realizaba al dios que estuviese rigiendo o al dios que adoptara la monarquía en ese momento. Es decir, ahorita mi dios principal es Yahvé, entonces los sacrificios infantiles podían ser a Yahvé. A mi dios o el dios de la monarquía, el dios titular de la zona es Melkart, por ejemplo, se le hacía también a él. O que era Baal, suponiendo, también pudiesen haberle hecho sacrificios infantiles a Baal, no necesariamente porque el culto a Baal lo requiriera, sino porque era al que estuviese reinando. Por eso era Melech, al rey, sacrificio al rey. Esa es otra de las controversias que había respecto a eso. ¿Qué opinan ustedes en el chat o qué opinas tú de esto, Donato? Sí, sí tiene mucho sentido porque pues a fin de cuentas era el sacrificio más alto que había, más allá de animales o cualquier otra cosa que se podía ofrecer y obviamente se tenía que hacer pues al Dios principal. En este caso vemos el pasaje bíblico que Meshach lo hace a Chemosh, su Dios principal, y pues en Israel se hacía a Yahvé, que era el Dios principal judío, judaita, y así sucesivamente en Fenicia se hacía a Cronos, conocido como Baal Hamón, Chipre se hacía otro dios y así sucesivamente, pero siempre era obviamente al dios tutelar, siempre era al mero mero, como decimos, porque no era cualquier dios ofrecer pues la vida, ¿no? del primogénito. Claro, sí, como decimos, ese sacrificio máximo, ¿no? Que pudiese haber dado. Dice aquí Javier, ¿no será acaso el origen de los sacrificios a los primogénitos un tributo a los pueblos sometidos de Canaán por el pueblo hebreo en alza por sobre dichos vecinos vencidos? No entendí muy bien la pregunta. A ver, ¿tú sí la entiendes? No sé. Pues, O sea, que sacrificaban a sus primogénitos como demostrándoles que habían sometido a los que iban conquistando. ajá. Sí, no, pero no, ese no era el objetivo del sacrificio primogénito, porque pues bueno, como aprendimos hoy, existía en muchas otras partes, entonces Israel pues no lo hizo, no lo inventó tampoco, lo copió de otras naciones, pero siempre el objetivo era pues esos ritos de fertilidad en los cuales se bendecía toda la progenie de aquel que hacía ese sacrificio, o bien pues se buscaba el rescate del dios tutelar en un momento de crisis a través de ese sacrificio. Así que, pues no, históricamente no tiene esa connotación el sacrificio infantil. Miren, chicos, este tema es bien controvertido, sobre todo a los que crecimos o que profesamos cierta religión, cierta creencia, sobre todo muy fundamentalista. Entonces, cuando llegan este tipo de temas, son difíciles de abordar, pero ya hay mucha investigación al respecto. Ya aquí Donato nos sugirió 2 bibliografías. Yo les voy a dejar en la descripción un link sobre esta investigación que les comento y otra sobre los tofes en Cartago, para que ustedes hagan su lectura, lean la Biblia, porque también la Biblia no lo oculta así que digan, ay, lo ocultaron todos, no, ahí está, ya nos demostró Donato con este texto. Entonces, para que hagan su propia investigación. Quiero hacer este comentario porque yo invité a Donato, hizo su exposición, pero esto también era más que nada un conversatorio, ¿sí? Es que perdón, Donato, no es por ti, pero vi un comentario que dejaron y me molestó bastante, nada más que no quise decirlo en el momento. O sea, si ustedes quieren saber todo, investiguen, ¿sí? Aquí es un canal, compartimos lo mucho o poco que sabemos, lo que hemos investigado, dejamos que ustedes vean lo que compartimos con ustedes, pero aquí no es una clase de universidad, ¿va? Ustedes investiguen. Y otra cosa también a la persona que comentó esto, quiero decirte que busques el tema de Moloch en YouTube y veas todos los videos que hay al respecto. No estamos copiándole a ningún otro canal. No estamos copiándole a ningún otro canal. Hay muchos que han hablado de esto, muchos académicos. Hay otros compañeros youtubers que lo han hecho. Entonces, por favor, dejémonos de tonterías. Es que eso es muy común en muchas personas. De hecho, todos sabemos que hay un canal que se llama Limud, que es también muy antiguo, que es pionero en la divulgación de ciencias bíblicas. Bueno, pues obviamente Limud ha expuesto muchos temas que posteriormente se dan en el canal, pero no porque se hayan copiado, sino porque obviamente son parte de toda la investigación, ¿no? Y hay personas que me comentan en el mismo canal,
tú le copiaste a Limud y no investigas, solamente copias, y ni tan siquiera han visto el video, que no es el mismo, porque es tan grande la información que hay cosas en común, 50 y 50 son nuevas o X, ¿no? Hay infinidad de información, ¿no? Y a fin de cuentas son materias que se tocan, ¿no? Como es Moloch, se tocan por todas partes, y cualquier otro tema se va a tocar en todas partes, ¿no? Vamos a hablar de Jesús histórico, no significa que nosotros le copiamos no sé a quién, sino que es parte de todo lo que se tiene que estudiar, pero hay gente como que quiere agarrar bandos, y es lo que a mí me hacen, que decir que como si yo estuviera compitiendo con otro canal, y es, no estamos compitiendo con nadie, estamos simplemente divulgando, no tenemos ningún problema, estamos acá, son dos canales diferentes y estamos acá, de repente estoy en otro canal, y no estamos compitiendo ni peleando con nadie, estamos divulgando cada quien en su trinchera, a su modo, en sus posibilidades, en su conocimiento. Se está divulgando esto y no son bandos, no es un bando acá, es que ellos tienen ese pensamiento religioso de que si tú eres cristiano no eres católico, si eres católico no eres, y si eres de este grupo, si eres de Gozo y Paz no eres de Macón Shalom, y eso no existe acá, aquí no existen bandos, aquí existe una sola ciencia y el que investigue pues simplemente va a divulgar lo que gusta, aquí no hay bandos. De hecho, Aquí no hay bandos. de hecho también, no les comenté al principio que iba a estar con nosotros también Alonso del canal Indagando en la Biblia, pero de última hora no pudo compartir con nosotros aquí la pantalla, tuvo una situación familiar y me avisó y todo. Y bueno, te comento porque pusieron ahí el comentario acerca del canal de Carlita. Y a cada rato nos quieren hacer picar a ella y a mí. Y a ella le dejan comentarios y a mí me dejan comentarios, como dices tú, como si estuviésemos compitiendo. O sea, la gente, bueno, no todos, o sea, aquí hay muchos seguidores muy, muy buena onda y que son gente madura, porque a mí eso me parece una inmadurez, el querer tomar bandos o el decir, o sea, a mí de César Silva, de Limud, también me han puesto, todo le copias a César. Eso ya lo habló César. Pues claro, ya tiene años con su canal, no sé, qué bueno, les va muy bien, qué bueno, pero ¿por qué no puedo hablar yo? O sea, ya porque él ya lo tocó. Entonces, sí, o sea, es que como es que un hay mundo de información, ¿no? claro, No, no, no y hay hay bandos. ciertos seguidores como que se apasionan mucho por X canal, o por alguno de los youtubers, o por algún tema también, y se apasionan más que ni los mismos que estamos aquí, ¿no? Tú, yo, Carlita, Alonso, el señor César Silva, o sea, todos estamos haciendo lo que podemos y ellos son los que, tú eres no, es que tú copiaste a fulano y que tú haz tu investigación. No, todo lo contrario. Nosotros hasta en el canal recomendamos que se suscriban ahí. Ayer en el mismo canal había una persona que nos empezó a comentar sobre Carla Díaz, que si la conocía, dije, sí, sí la conozco. No tengo contacto con ella, directamente no lo tengo, pero la conozco. Y está bien, o sea, que vayan y se suscriban a ese canal. Dije, vayan y suscríbanse a La Biblia en Contexto, vayan y suscríbanse con Alonso. Yo mismo los he mandado a Limud. Mira, en Limud hay este video, véanlo. O sea, es información, es como bibliografía. Mira, aquí entrevistaron, como bien decías, entrevistas a profesores muy importantes y son referencias. Entonces, miren, vean este video donde está esta referencia o vean este video donde está esta referencia. Es decir, es información, no es una competencia, no es una guerra entre canales o algo así. Todo lo contrario, es una forma de avanzar, de que cada vez más personas entiendan que todo esto es accesible para todos. Yo en TikTok tengo a varias personas que también se dedican a enseñar y yo los sigo y ellos me siguen y, o sea, somos así como que compartimos esa información. Hay un profesor que se llama, creo que es apellido Uribe, me parece, él creo que es de Chile o un país de Sudamérica, que se llama Espacio Histórico, perdón, Guillermo Uribe, se llama Espacio Histórico, es Gio Uribe, ¿verdad? Sí, no sé si lo han tenido acá, pero es un buen profesor. Yo lo sigo y él me sigue y yo aprendo mucho de él. Yo aprendo mucho de ese profesor. Él creo que se dedica solamente a hacer videos de repente y todo eso, pero el caso es que es muy buen profesor. Entonces, yo lo recomiendo. También hace poco estuvo Natán en mi canal y, o sea ahí interactuando. O sea, por nosotros fantástico que esto, o sea, como una comunidad en la cual todos puedan aportar conocimiento y que la gente conozca a un profesor y conozca al otro y se den cuenta que no es también locura de una persona, ¿no? Que a mí se me ocurrió este tema y yo lo inventé y lo soñé, ¿no? No, sino que es un tema que muchas personas enseñan porque es una realidad y no alguien que simplemente lo inventó de la nada, ¿no? Pero pues es que es parte de que ellos renueven su pensamiento, no todos, ¿no? Pero muchas personas renueven su forma de pensar y se den cuenta
que no somos sectarios, no somos de un bando o de otro, simplemente somos divulgadores de algo que nos apasiona, que son las ciencias bíblicas, y que no estamos en competencia ni nada semejante, ¿no? Claro. No, y de hecho, yo con Carlita tengo buena relación, muy cordial, o sea, ella y yo nos mensajeamos y todo, pero así la gente como que se pone medio hater. Perdón, pero es que sí me molestó porque aunque dejaron el comentario ahorita, no es el primero que me dejan, ni el primero que le dejan a ella, ni a ti, o sea, ya estuvo, Sí. gente, ya somos personas mayores y ya como que para estar con esas cuestiones sectarias, dice ESL, bien dicho, Norma, ¿cómo van a ser temas distintos si se habla de la misma Biblia hebrea? Claro, o sea, tan solo este tema de Moloch, tú ya tienes un video, ¿sí o no? Sí, ahorita les voy a decir la fecha que tiene ese video. Y ahí lo pueden comprobar en mi canal. Les voy a dar la fecha de Moloch que tiene, pues, en el canal. Les voy a decir qué fecha tiene. Para que vean que es un video ya muy antiguo. Ahorita les voy a dar la fecha y la pueden comprobar en el canal para que vean que no es invento. Lo busco rápido la fecha de ese video, que ya tiene mínimo, creo que 3 años ese video. Ahorita aquí tiene la fecha, y es hace 3 años, bueno, no dice la fecha exacta, pero fue hecho hace 3 años. Ese video que yo tengo en el canal fue hecho hace 3 años. Entonces tiene 3 años de antigüedad el video de Moloch que yo tengo en el canal, y si alguien hizo un video después de Moloch, no me copió a mí, es simplemente su propia investigación. Bueno, yo tampoco le copié a nadie, simplemente leyendo el libro de Thomas Romer, de ahí lo saqué por primera vez, de La invención de Dios, ahí lo aprendí. O sea, no lo aprendí de un canal, lo aprendí de Thomas Romer cuando yo pude leer su libro. Y así, o sea, nadie está copiando a nadie, simplemente estamos investigando, y en esa investigación, pues, aparecen esos temas. Ahorita no tengo la fecha exacta, pero aquí aparece que fue grabado hace 3 años. Estoy viendo los detalles, pero no me aparece. Pero no te tiene preocupes. 3 años. Sí. Bueno, mira, Donato, ya, volvamos a centrarnos en el tema. Perdón por este paréntesis grande, pero ya es lo último que voy a decir al respecto. Entonces ya, cerramos el paréntesis. Te dejan una pregunta, dice, ¿por qué a Josías se le habrá ocurrido que no era bueno seguir con esos sacrificios? Bueno, es que la reforma de Josías eliminó todo culto yavista extraño y lo centralizó a Jerusalén, y también buscó implementar, es el comienzo del monoteísmo con Josías. Entonces él busca comenzar a implementar ya una nueva religión, por llamarlo así, centrada solamente en el Dios Yahvé, eliminando todo culto extranjero. O sea, él buscó centralizar la religión y purificarla, por llamarlo así. No lo logró porque murió antes por manos del faraón Necao, pero después vino el exilio, y ya después del exilio se continuó esa obra de un enoteísmo, que es la adoración a un Dios sin negar a los otros, que hizo Josías, al monoteísmo que hoy conocemos. Pero eso fue una evolución de siglos. Pero Josías implementó pues estas normas porque él estaba literalmente construyendo una nueva religión, ¿no? Y eliminando todo culto ajeno o semejante a los que habían en otras naciones. Sí, y yo me imagino que también tiene que ver como se estaba centralizando el culto, que muchos lo ven como algo, como una jugada meramente política. Yo sí creo que también tiene que ver algo religioso, perdón, es mi parte creyente. Sí. eh, Obviamente los Tofet son un lugar de culto donde se hacía el sacrificio, como también estaban los lugares altos, que se habla de los montes. Entonces, para quitar todo eso y centralizarlo en Jerusalén, pues tienes que hacerlos como deslegitimarlos, pues decir que no son cultos legítimos y abolirlos. Entonces Sí. yo creo que fue parte de esto, ¿no? En la Biblia vemos que esto se relata de una forma de que Josías toma una conciencia religiosa, revelación de Dios, si lo quieren ver así, y por eso lo hace. Los investigadores que quitan esta parte espiritual de la Biblia dicen que se trató de un movimiento político, ¿no?
centralizar el culto y centralizar así el poder religioso también. Dice aquí, dice Pedrito, nadie tiene el monopolio de las ciencias, de los temas de ciencias bíblicas. Claro que no. Ay, qué bonito comentario. He aprendido más en 6 meses con este canal que en 10 años cuando fui testigo de Jehová. Oh, qué bonito. Me gustó mucho. A ver, dice, el tema es que es cuando aún sí tiene rasgo religioso y aún quiere defenderse lo indefendible, como defender algo que está ahí escrito y rechazarlos, pero sí acepta lo que está escrito en el mismo lugar. Sí. Es como que nada más tomamos ciertos textos como válidos y otros como que no valen. Sí. Ok. Ay, gracias por sus buenos comentarios que me están dejando. Qué bonito. Dice, yo me suscribí a este canal porque lo mencionó Donato de su canal. Gracias, Donato, me has mandado suscripción. Sí, digo que, pues así es, digo, pues es simplemente la misma función, divulgar las ciencias bíblicas y pues no hay otro objetivo, así que pues entre más canales las personas conozcan es mejor, ¿no? Es mucho mejor. Déjenme hacer otro paréntesis porque también quiero aclarar eso. Alonso compartió que iba a estar en este video y vi ahí un par de comentarios de dos seguidores que yo tenía en mi canal y que los bloqueé porque sí los bloqueé. Ahí se fueron a quejar con Alonso. Es que me tiene bloqueado. A ver, chicos, ustedes saben, los que me siguen desde siempre, que yo les dejo, si quieren criticar el tema o no están de acuerdo, yo siempre dejo esos comentarios, pero si llegan a agredir al invitado, a mí eso sí me molesta mucho. Entonces, estas personas hacían varios comentarios así, medios feos, y ya cuando se pasaron como que de la línea, fue cuando yo los bloqueé. Entonces, eso lo siento. Una cosa es la libre expresión de no me gustó el tema, no estoy de acuerdo, a llegar a criticar al invitado o a mi persona. Entonces, eso sí, no. Eso no es libertad de expresión. Eso es agredirme. Y yo no quiero agresiones, ni a mi invitado, ni a mi persona. Bueno, Donato. Sí. Dice aquí, Josías era un niño, esa reforma fue hecha por los religiosos. Es que Josías, según la Biblia, llega al poder a los 8 años, ¿verdad? Pero Sí. la reforma la hace ya de adulto, según el relato bíblico. Digo, si le creemos a lo que dice la Biblia, la reforma la hace ya de adulto. ¿Crees que haya sido por influencia de los sacerdotes? Más bien el poder sacerdotal fue afectado porque antes de esa reforma de Josías podían oficiar en cualquier parte de Israel. Eran los cultos, había varios templos, eso ya se ha demostrado arqueológicamente, en Nebo, etcétera. El caso es que ellos podían oficiar en cualquier parte de Israel los sacerdotes, pero con la reforma de Josías se elimina el oficio sacerdotal fuera de Jerusalén. Todos los sacerdotes perdían su trabajo y tenían que dirigirse a Jerusalén y someterse al orden de Jerusalén, entre otras tantas cosas. Entonces, no les benefició a los religiosos. De hecho, por eso hay fuentes que se dicen, ¿no? Fuente sacerdotal, fuente deuteronomista, porque ahí están moviendo los hilos otros dirigentes, otros intelectuales judíos que no creo que fueran religiosos, sino más bien políticos. La reforma de Josías tiene el fin de reunir en él el poder político. Algo semejante pasó en Egipto con el llamado Akenatón, que dicen que fue el primer monoteísta, donde le quita el poder a los sacerdotes de Amon-Ra y se lo da a Atom-Ra. Entonces, ahí es donde le quita ese poder a través de la creencia y se la dirige a otros sacerdotes y es cuando se dice que se hace el primer monoteísmo, pero no es verdad. El caso es que es una reforma política. Quieren quitarle el poder a un grupo para dárselo a otro. Y la única forma de quitarle el poder a los religiosos es quitarle la creencia de su Dios. No hay otra. Si la gente ya no cree en el Dios que los sacerdotes sirven, pues pierden el poder automáticamente los sacerdotes. Y fue lo que hizo Josías. Así es. Y también aquí sería bueno que hablemos, así cortito, de cómo este lugar, este valle de Ben Hinnom, donde estaba el Tofet, se sacrificaban a los niños a Moloch, sea Yahvé o sea quien haya sido,
se convirtió en un lugar, a partir de Josías, se convirtió en un basurero. Ese lugar para desacralizarlo, porque Josías fue lo que hizo, fue desacralizar los lugares de adoración, incluso profanó, dice ahí el texto, las tumbas de los profetas de Baal, las tumbas de otros profetas, los profanó, sacó sus huesos, los quemó allí en Berino, para protegerlo. Cómo ese lugar se convirtió después en el símbolo del infierno, bueno, de lo que nosotros entendemos por infierno. Sí. Es así un poquito sobre eso. Bueno, pues sí, como vemos ahí en el mismo pasaje bíblico de Reyes, Josías quita el culto en el valle de Hinón, conocido también como Tofet, y ya después simplemente queda como una metáfora de un fuego que nunca se apaga, ya que ahí siempre, primero se realizaban los sacrificios de fuego a Moloch, o bueno, a cualquier dios ahí, infantiles, y número dos, ya que se convierte en una especie de basurero donde se tiran animales muertos y cualquier otro tipo de cosas, es donde se convierte en una metáfora que después Jesús toca, que habla de que donde el gusano nunca muere y todo eso, pues porque ahí obviamente entre la basura y todo ese tipo de cosas siempre había gusanos, además de que como se quemaba la basura, siempre había un fuego constante, ¿no? Entonces, pues desde ahí se vuelve esa metáfora de un fuego que nunca se apaga y donde el gusano no muere, ¿no? Que ya después lo trae el Nuevo Testamento, pero simplemente es eso, es una metáfora para hablar de un lugar de castigo, de destrucción, sobre todo más que de castigo, porque dentro de la Biblia hebrea el infierno no es un lugar de castigo, es un lugar de destrucción, que es diferente, y pues se convierte el valle de Hinón, o conocido también como Geinán, en un lugar de destrucción, así como se destruían los cuerpos de animales muertos y se quemaba la basura 24/7, ¿no? Así es. Dice Jonás, grande Josías quien creó el infierno. Sí. Pero sí, o sea, de cierta forma Sí. sí, o sea, porque imagínense, o sea, todo lo que nosotros entendemos como que los paganos y esto se fueron ahí a ser desacralizados, a ser quemados, a ser profanados, y ese lugar, la metáfora la toma Jesús, ¿no? De ese lugar van a ir todos al final los que hacen el mal, ¿no? De cierta forma van a ser extinguidos allí. Donato, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que aún queda mucho que decir, mucho que exponer. Yo sé que también ha de haber otras preguntas para los que están viendo aquí en directo, los que vienen en diferido. Ya saben que lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y si Donato me hace el favor de vez en cuando ver si hay comentarios y responderlos, pues yo le voy a dar las gracias. Y por favor, vayan a suscribirse a su canal. Se llama La Historia No Contada de la Biblia. Vayan a suscribirse porque tiene muchas exposiciones y Donato se esfuerza mucho por compartir, ya tiene muchos años compartiendo. Muchas gracias, Donato, por haber aceptado. Muchas gracias por la invitación y fue un gran gusto y placer haber participado esta noche acá en este gran canal de divulgación de ciencias bíblicas donde pues han estado profesores de altura mundial literalmente, ¿no? Entonces pues nos da mucho gusto que se hayan conectado las personas y que pues si algo aprendieron esta noche nos damos por bien servido. Así que un fuerte abrazo a todos y pues gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron aquí comentando. Esperemos que les haya gustado este video. Como les repito, yo sé que aún hay mucho que aprender, mucho que investigar, mucho que cuestionar. No se queden nada más con nuestra exposición, sino que también ustedes hagan su propia investigación para que puedan, pues sí, ¿no? Saber un poco más sobre estos temas. Dejen por favor su like. Si no se han suscrito, suscríbanse también. Son tan amables. Y compartan este canal, este video a quienes ustedes creen que les puede interesar. También si ustedes quieren compartirlo con algún grupo de estudio, lo pueden hacer también. Entonces, pues muchas gracias. Déjame despido de los que están aquí. Dice Jonás, excelente programa, estimados, se les quiere. Linda noche. Dice Pedrito, gracias a ustedes dos por todo. Gracias, Pedrito. Dice, gracias, Norma. Excelente y muy buena transmisión. Gracias. Gracias, Donato. Aguanten a Lilia. Gracias, chicos, perdón. Me exalté hoy. Soy humana. Ok, chicos, pues gracias, Pati. Gracias, Pati, a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Y shalom. Hasta pronto.